Fueron 5 disparos a quemarropa, afectándole al abdomen y a las extremidades. Tras 5 horas en quirófano, los médicos han conseguido estabilizarle, aunque sigue grave, asegura la directora del hospital. Los equipos forenses trabajan en el lugar del atentado y aunque la investigación acaba de comenzar, varios ministros, incluido el del Interior, apuntan a una motivación política, la que habría llevado a este hombre, Juraj Sintula, a intentar matar al primer ministro Robert Fico. No estoy de acuerdo con las políticas del gobierno, ha dicho tras ser detenido por la policía en este vídeo publicado por un periódico local. Antiguo guardia de seguridad, tenía licencia de armas. Algunos le vinculan a grupos ultranacionalistas. Impulsó una plataforma política porque consideraba que la democracia está en peligro. El país lleva años muy polarizado, últimamente con protestas masivas contra el cierre de la Fiscalía Anticorrupción o el plan del gobierno para liquidar la televisión pública. Hay que calmar la situación y parar los discursos de odio, ha pedido la presidenta de Eslovaquia, enfrentada por cierto al primer ministro. Además de investigarse los fallos del dispositivo de seguridad, las autoridades anuncian mayor protección a políticos, funcionarios y periodistas. El autor del intento de magnicidio se enfrenta a una pena de entre 25 años de prisión y la cadena perpetua. Eslovaquia lleva años inmersa en un clima de división social y política del que el propio Fico no es ajeno. Ha tensado mucho más la cuerda. ¿Cómo lo ha hecho? Pues siguiendo un poco el manual de instrucciones que ya ha patentado, entre comillas, Orbán, que es una victoria electoral seguida de la concentración de poderes en el poder ejecutivo, ¿no?, con una reforma del Código Penal. Esta situación lo que ha hecho es polarizar. Es un contexto similar al del Brexit, en el que se produjo el asesinato de la diputada Jo Cox en el Reino Unido. En la Unión Europea, la guerra de Ucrania, la inmigración o las políticas de transición verde enconan posiciones amplificadas por políticos y medios. Esa teatralización que se hace en sedes parlamentarias o en medios de comunicación muy agresiva, muy tensionada, eso llega a las poblaciones que finalmente deciden que, bueno, pues en vez de hablar con mi vecino le pego un puñetazo, ¿no? Más allá de acciones individuales, la violencia política es un problema en Alemania, con agresiones a candidatos socialdemócratas en las últimas semanas. Allí la policía identifica a 14.000 activistas de extrema derecha potencialmente violentos. Hay grupos que directamente lo que hacen es ejercer esa violencia y por tanto, claro, podemos entrar en una espiral de mucha más violencia y mucha más represión también. El Parlamento Europeo ha llamado la atención recientemente sobre las crecientes amenazas a las libertades de expresión, asociación, manifestación y prensa que representan sus viejos espectros. Oriol Junqueras da un paso atrás para coger impulso. Dejará la presidencia de Esquerra después de las europeas, pero lo hará de manera temporal, hasta el Congreso del partido en noviembre. No voy a renunciar a res. No renuncia a nada, dice, porque se sigue sintiendo útil. Quiere que sea la militancia la que decida si debe seguir o no al frente. Jo em veig amb forces de fer de president d'Esquerra Republicana. Només em sentiré plenament legitimat a fer-ho si tinc un aval explícit y renovat. Carles Puigdemont llama a no hacer leña del árbol caído, pero recuerda a Esquerra que Junts tiene la hegemonía del independentismo y pide una reflexión conjunta. Desde Perpiñá, donde ha reunido a los suyos, revela que ya ha empezado las gestiones para configurar un gobierno en minoría, aunque no teme una repetición electoral. Tenim més opcions nosaltres. Més opcions de govern coherent, vull dir, i de majoria coherent. No fent invents, lluitarem fins al final totes les opcions que tinguem. Tampoco descarta gobernar en solitario el ganador de las elecciones. Salvador Illa respeta el proceso interno de Esquerra, no le mete prisa, pero confía en que acabe prestándole los votos para su investidura. Dar tiempo a las formaciones políticas para digerir, analizar, reflexionar los resultados electorales y reorientarlos. Yo tengo confianza en que todos sabremos respetar la voluntad expresada en las urnas. El escenario es complejo, lo reconocen los empresarios del Círculo de Economía, que piden a los partidos que eviten la tentación de repetir los comicios y les reclaman que pacten mayorías sólidas y estables. Hoy la agencia de calificación Moody's dice que el resultado de las elecciones catalanas es beneficioso para las finanzas de la Generalitat.
1.800 kilos de metanfetamina lista para moverse desde Tenerife, Valencia, Alicante o Madrid al resto del continente. La droga está ahora en manos de la policía tras más de un año de investigaciones. La mayor cantidad de esta droga intervenida en España y la segunda mayor cantidad en Europa. 4 de los detenidos se ocupaban del transporte. Lo hacían en bajos fondos de furgonetas, pero también en lavadoras, algo que llamó la atención de los investigadores, que siguieron tirando del hilo y terminaron dando con el quinto implicado, el cerebro de la operación, un enviado por el cártel de Sinaloa. El detenido mantenía relaciones con eslabones importantes de la cadena del cártel de Sinaloa allí en México, según las autoridades mexicanas, y lo que pensábamos es que estaban asentando en España para la distribución. Buscaban nuevas zonas donde operar ante las crecientes redadas en otros países de Europa. La sustancia se cocinaba en México y se cree que su principal destino era Países Bajos, donde el consumo de drogas sintéticas es más elevado. Miquel denuncia que fue acosado, insultado y agredido por varios alumnos del centro educativo donde daba clase. Entras como en un estado de shock, pero claro, tienes miedo sobre todo lo que pueda pasar porque no sabes en qué momento va a parar esa agresión, no sabes si va a ir a más o llegará un momento en el que se disolverá. Él está entre aquellas personas que en los últimos 5 años ha tenido que soportar algún acto de odio. Según la Federación Estatal LGTBI+, son 350.000 víctimas las que han sufrido algún tipo de agresión física o sexual. Son datos que han obtenido a raíz de una encuesta. El 10% del colectivo LGTBI ha sufrido algún tipo de agresión física o sexual, ¿no? Y es un dato que coincide prácticamente idéntico con el de la Unión Europea, que ha publicado hace unos días. Ellos notan un 12%, ¿no? Además, su estudio indica que solo 2 de cada 10 personas ponen una denuncia. Muchos de ellos optan por el silencio, por miedo o porque creen que la denuncia no sirve para nada. Ellos cuentan 57.000 denuncias a raíz de su encuesta, pero muy pocas se acaban considerando delito de odio. Sean capaces de llegar a espacios, a las comisarías, a denunciar sin miedo y sin el pensamiento de no va a pasar nada, por eso no voy. Las cifras de Interior son mucho menores y el Ministerio niega que haya infradetección. Defienden que los protocolos a las comisarías funcionan. La gigantesca plaza de Tiananmen recibía con los mayores honores al presidente ruso en una visita crucial. Vladimir Putin ha quemado sus puentes con Occidente y quiere reforzar su amistad con su aliado político más poderoso, Xi Jinping. Los dos viejos amigos han hablado de los dos conflictos que más preocupan al mundo, Gaza y Ucrania. Putin y yo consideramos que es urgente resolver el conflicto entre Israel y Palestina y ejecutar las resoluciones de la ONU sobre la base de 2 estados. Y los dos coincidimos en una resolución política para la crisis de Ucrania, ha declarado Xi Jinping, sin llamarla guerra. Putin se ha referido a ella como este problema y apoya la iniciativa china para resolverlo. La guerra de Ucrania ha disparado el comercio entre los dos países, que se refuerza con una decena de acuerdos, uno de ellos en el sector del automóvil, después de que Washington anunciara una subida de aranceles a los vehículos eléctricos chinos del 25 al 100%. Esta cumbre lleva a los dos socios más grandes y fuertes de Eurasia a acercarse en una especie de matrimonio forzoso, de un marcado tinte antioccidental, y eso es algo que tendrá efectos secundarios durante muchos años para todos, asegura Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie de Rusia y Eurasia. Los conflictos armados que sacuden al mundo y otra especie de guerra, la comercial y tecnológica que libran China y Estados Unidos, acercan cada vez más a Pekín y Moscú. Acordamos líneas políticas generales que incluyen el aeropuerto, bienes, movilidad. España y Reino Unido están de acuerdo, según Exteriores, en buscar una integración en el espacio Schengen y la unión aduanera, que en la práctica conllevaría la eliminación de la verja y el establecimiento de controles con funcionarios españoles y europeos en el puerto y en un aeropuerto que usa la Fuerza Aérea Británica. Una zona de prosperidad compartida, como repite el Gobierno, que debe atar también aspectos como armonizar la tributación con la colonia británica, considerada un refugio fiscal por el Parlamento Europeo. Allí el IVA no existe, el impuesto de sociedades es mucho más bajo y tampoco está sujeta a las tasas medioambientales comunitarias. Si sigue habiendo esa disparidad en el tema del IVA o esa disparidad el tema de los impuestos especiales, va a ser un dumping fiscal en toda regla. Otra diferencia son las pensiones de jubilación a uno y otro lado. Un ciudadano británico de Gibraltar puede cobrar 1.000 euros más que un andaluz que haya trabajado los mismos años en la misma empresa del Peñón, por el complemento que perciben los habitantes de la colonia.
La negociación también aborda la lucha contra el contrabando o el blanqueo de capitales. Exteriores insisten que no hay límite temporal para alcanzar un acuerdo que tendrá que ser ratificado después por el Parlamento Europeo.